Muy buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a ver la aplicación de la NIC 20, que son subvenciones del gobierno. Vamos a ver un caso específicamente con respecto a las subvenciones. El objetivo de esta norma es determinar la forma de registro contable por parte de las empresas que reciben este tipo de subvenciones o beneficios por parte del gobierno. Específicamente, las empresas que reciben estos desembolsos de dinero por parte del gobierno deben de cumplir ciertas condiciones que son establecidas por el gobierno. Si es que las cumplen, deben reconocer el dinero otorgado por el gobierno como un ingreso. Caso contrario, ese dinero primero debe ser reconocido como un pasivo, ¿sí? Puesto que si es que no se cumple, debe reembolsar la empresa el dinero que le otorgó el gobierno. Como podemos ver, el caso 1 señala que el gobierno nacional ha desarrollado un programa para incentivar el reemplazo de cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Para recibir la subvención, los interesados deben inscribirse en el Ministerio de Agricultura con el llenado de unos requisitos, tales como nombre, identificación y evidencia de ser poseedor de propiedades de tierras aptas para el cultivo en zonas donde predominan los cultivos ilícitos. Una vez que el Ministerio revise todos los documentos, se ordenará el desembolso de 30 millones en favor del solicitante en forma de crédito condonable, sin intereses. Para obtener la condonación del crédito, es decir, si donación, una vez que obviamente cumpla los criterios establecidos, el beneficiario debe cultivar un mínimo de 3 hectáreas, ¿sí? Entonces, la condición que pone en este caso el gobierno es que el beneficiario debe de cultivar mínimo 3 hectáreas, situación que será verificada por el ministerio dentro del año siguiente al desembolso. Una vez verificada la siembra, el ministerio entregará el documento de condonación de la deuda, es decir, se perdonará obviamente esa deuda porque el beneficio en este caso es para que se realice cultivos lícitos, ¿sí? Entonces, los beneficiarios tienen que en este caso cultivar un mínimo de 3 hectáreas para percibir este beneficio. El señor Pedro Martínez presentó los documentos requeridos para acceder al beneficio el 3 de junio. Entonces vamos a proceder a obtener los datos, ¿sí? El 3 de junio del 2015, el señor presenta los documentos, presenta la documentación. Su solicitud fue aprobada el 22 de agosto. El 22 de agosto de 2015 aprueban la solicitud y recibió el desembolso el 2 de diciembre del mismo año. El 2 de diciembre de 2015 recibe el desembolso. En este caso, con respecto al 3 de junio de 2015, no se debe realizar ningún registro contable. Con respecto al 2 de agosto, donde se aprueba la solicitud, tampoco se debe realizar ningún registro. Y cuando recibe el dinero, es decir, recibe el desembolso, ahí sí debe realizarse el registro. En este caso, como señala la norma, en un inicio, es decir, el 2 de diciembre, de 2015, yo recibo ese dinero. Pero para yo reconocer ese dinero como un ingreso,
debo realizar, en este caso, o debo cumplir con las condiciones mínimas establecidas por el gobierno, que en este caso es cultivar mínimo 3 hectáreas, ¿sí? Una vez que el beneficiario, cultive mínimo 3 hectáreas, en este caso reconocerá el valor de los ingresos, pero en primera instancia lo que hace es recibir el beneficio con fecha 2 de diciembre de 2015. Entonces debe reconocer como un pasivo, ¿sí? Eso debe reconocer como un pasivo y una vez que cumpla con los criterios establecidos, ahí se debe reconocer como un ingreso como resultados. En este caso ingresa el efectivo de los 30 millones y se registra un pasivo por pagar porque yo primero debo cumplir con los criterios establecidos. Si no cumplo, tendré que devolver este dinero, ¿sí? Entonces aquí ponemos para registrar reconocimiento de un pasivo, la subvención antes del cumplimiento de los criterios establecidos por el gobierno, ¿sí? Luego, ¿qué señala? El 4 de septiembre de 2016, Pedro acreditó el cumplimiento de las condiciones para la condonación del crédito y obtuvo la carta de condonación esa misma fecha. Por lo que el 4 de septiembre cumple con los criterios establecidos por el gobierno. En este caso sí se debe registrar y ahí sí se debe reconocer es el 4 de septiembre de 2016. Como cumple con los criterios establecidos, en este caso, saldo mi pasivo y directamente a resultados, ingresos por subvenciones del gobierno. ¿Sí? A ver, ahí sí yo reconozco mi ingreso, ¿sí? El ingreso una vez para registrar reconocimiento del ingreso por haber cumplido con los criterios o condiciones establecidas por el gobierno, ¿sí? Entonces, como yo al 4 de septiembre, como señala el ejercicio, se acreditó el cumplimiento de las condiciones, por lo que en este caso se obtuvo la carta de condonación, es decir, se perdona la deuda, cumplió con lo establecido, con la producción, en este caso, de un mínimo de 3 hectáreas, ¿sí? De cultivos lícitos, dentro de una zona en los que predominaban los cultivos ilícitos, y en este caso cumplió con los criterios establecidos del gobierno. Entonces,
Esto es lo que señala específicamente la norma, ¿sí? Primero reconocer como un pasivo porque yo recién estoy recibiendo ese dinero, pero aún no cumplo con las condiciones, ¿sí? Puede darse de igual manera para la producción de alguna planta, en este caso, eh, de producción de algún producto específico, y dependiendo de las condiciones que señale el gobierno, un porcentaje tal vez que desee en este caso el gobierno adquirirlo en tal periodo de tiempo o que la planta opere durante 2 años consecutivos o 3 años. Pueden ser ciertas condiciones que establezca el gobierno al otorgar estas subvenciones, por lo que se debe dar cumplimiento. Una vez que se da cumplimiento de forma parcial con las distintas condiciones que establezca el gobierno, ahí yo puedo establecer como un ingreso dentro de la organización. Si es que en este caso no cumplo, ese dinero obviamente en un inicio se registró como un pasivo, el mismo que si es que yo no cumplo, debo pagarlo, debo retornarlo. ¿Por qué? Porque no he cumplido con lo que me está estableciendo el gobierno, ¿sí? Entonces eso es todo, chicos, es un registro sencillo con respecto a lo que es subvenciones del gobierno. Les dejo para que lo puedan revisar. No se olviden de darle like y suscribirse.